Yo les voy a hablar de las compuertas hidráulicas. Los integrantes son Lina Tonconi, mi persona Francia Varela y Cristian Toro. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción. Las compuertas hidráulicas juegan un papel muy importante ya que nacen de una necesidad o un problema bien sea social, político o económico. Más que todo su objetivo es satisfacer nuestras necesidades ya que nos brinda un mejor desarrollo y bienestar. Bueno, las compuertas son, más que todo, son dispositivos mecánicos cuya función principal es dar paso y transporte de cualquier fluido, en este caso va a ser el agua. También se puede ver en tuberías, canales, presas, esclusas y obras de derivación de otras estructuras hidráulicas. Hay diferentes compuertas y más que todo dependerá del tamaño y de la forma del orificio, de la cabeza estática, del espacio disponible, del mecanismo de apertura y de las condiciones particulares de la operación, que esto puede ser el control del flujo de agua, control de inundaciones, proyectos de irrigación, sistemas de drenaje y plantas de tratamiento, y así esto se va a poder tomar una mejor decisión de qué tipo de compuerta vamos a utilizar. Muy bien, vamos a ver lo que son los tipos de compuertas. El primer tipo de compuerta es el tipo sector. Es una compuerta que es utilizada en vertederos o presas. Es manipulado utilizando un desnivel de agua creado por estas. No requiere un equipo mecánico para su operación. La necesidad de contar con una cámara, esto hace que sea un problema o sí, más que todo un problema, donde se abate la compuerta hace que el vertedero no pueda tener una forma óptima, lo que incrementa el volumen de hormigón. Eh, Acá podemos ver más detenidamente lo que es una compuerta tipo sector. Después viene una compuerta tipo lagarto, que más que todo son utilizadas para cerrar o abrir tomas de impresión o descargas de fondo. Más que todo su función es permitir el vaciado de embalses para efectuar las operaciones de mantenimiento en la presa o reducir el volumen de material sólido depositado en proximidad de la presa. O también esto puede utilizarse en lo que son centrales hidroeléctricas. Después viene el tipo basculante, que es también llamado chapaleta, que es más que todo utilizado tanto encima o en la cima de un vertedero, o también puede ser utilizado en el fondo de un río o un canal. Después viene lo que es el tipo mariposa, que son compuertas que son utilizadas para controlar el flujo de agua a través de una gran variedad de aberturas. O aunque también se puede utilizar en ambas direcciones, en la mayoría de las instalaciones o en la mayoría de los casos son utilizadas para controlar un flujo en una sola dirección. Después viene lo que es el tipo Stoiner. Em, Esto es más que todo, tiene las mismas características de lo que es una compuerta tipo lagarto. Después viene lo que es una compuerta tipo visera, que es utilizada en canales navegables o es accionada por un pistón hidráulico o neumático. Después viene una compuerta que son planos de rodillo. Estas compuertas más que todo son diseñadas especialmente para controlar el flujo a través de grandes canales, donde la economía y la facilidad de operación es uno de los factores preponderantes para tomar en consideración esta compuerta. Bueno, estas compuertas están soportadas en rodillos que recorren guías fijas y generalmente tienen sellos de caucho para evitar filtraciones a través de los rodillos. Los rodillos minimizan el efecto de la fricción durante la apertura y el cierre de las compuertas. Esto necesita motores de menor potencia para moverlas. Estas son muy versátiles ya que pueden diseñarse tanto para trabajar bajo presión en una o ambas caras simultáneamente. Después viene lo que son las compuertas deslizantes, que se les llama, que para su acción se deslizan por unas rieles guiadas que pueden ser movidas por un motor. Bueno, ahora le explicarán lo que es el estudio de compuertas según el caudal. Bueno, ahora vamos a estudiar la ecuación del caudal para compuertas. El flujo bajo una compuerta puede ser considerado como un orificio cuadrado o rectangular dependiendo de la abertura y anchura de la compuerta.
En la imagen podemos ver una compuerta que nos va a ir explicando las siguientes fórmulas. Esta fórmula es la principal para estudiar el caudal que va a usar una compuerta. De esta fórmula vamos a tener estas otras dos. En estas otras dos obtenemos la velocidad y nos vamos a quedar con esta ecuación. Esta ecuación, que es la raíz de 2 veces la gravedad por la altura de antes de la compuerta. También tenemos el caudal menor, que es el que va a soltar la compuerta. Llamando al C sub 0 coeficiente de descarga o de desagüe, donde el caudal unitario, que vendría expresado en metros cúbicos sobre segundo, es el caudal en minúscula. Y el caudal en mayúscula es el caudal total para la superficie de abertura del orificio obtenido con la compuerta. Las ecuaciones están expresadas en los siguientes términos. Bueno, ahora vamos a hablar del caudal con salida libre, estos dos tipos de compuertas, en donde tenemos la ecuación básica para el caudal de una compuerta plana o de sección rectangular, y también vamos a ir desarrollándolo adelante. Bien, de estas dos ecuaciones vamos a obtener esta otra, donde el caudal en mayúscula es el caudal mayor, que está expresado en metros cúbicos sobre segundo. A es la abertura de la compuerta. B es el ancho de la compuerta. C sub C es el coeficiente de contracción de la compuerta. H sub 0 es la carga total aguas arriba de la compuerta. H sub A minúscula es altura aguas arriba de la compuerta. Y por último, la velocidad sub 0 es la velocidad aguas arriba de la compuerta. También el coeficiente C sub C o el coeficiente de contracción es variable en función de la relación con un valor teórico igual a pi sobre pi más 2, y eso es igual a 0.61 cuando la contracción de aguas abajo de la compuerta es perfecta. En la práctica, el valor del coeficiente ha sido determinado experimentalmente por varios autores, y se pueden calcular con estas tres ecuaciones, con estas tres siguientes ecuaciones. Bien, ahora vamos a hablar de la compuerta con salida sumergida. Cuando la compuerta tiene resalto al pie en la sección ubicada inmediatamente aguas abajo, se tiene una momenta igual a una momenta en la sección 1, cuyo régimen en el río está impuesto por condiciones de aguas abajo. O sea, vamos a verificar en estas ecuaciones lo que nos está diciendo en esta primera ecuación. Y nos habla de que si el momento 1 es mayor al momento en la sección 1, el resalto se desplaza aguas debajo de la compuerta, hasta una posición en la cual se verifique la igualdad de los momentos, punto en el cual se producirá un resalto hidráulico. También, si la momenta principal es menor a la momenta en la sección 1, el río impuesto por condiciones de aguas abajo ahoga la compuerta, produciéndose un aumento de las alturas de aguas en la sección de la vena contraída. En este caso, el cálculo de la compuerta debe ser realizado por las ecuaciones de Bernoulli y de la cantidad de movimiento. De acuerdo con esto, al aplicar la condición de momentums entre la sección de la vena contraída y la sección 1, se tiene esta expresión, la que podemos ver aquí. Al aplicar la ecuación de Bernoulli entre la sección 0 y la sección donde se produce la vena contraída, nos quedamos con esta expresión. En esta última expresión, como se ha señalado, H sub 0 es el Bernoulli en la sección 1 y nos quedamos con esta ecuación. Bueno, ahora vamos a darle un enfoque un poco más profundo a las ecuaciones. Y nos dice que, como les mostraba en el anterior gráfico,
En el estudio de orificios se comprobó que un coeficiente sin dimensiones es muy próximo a 1. Corrige el error de no considerar la pérdida en este punto. La rueda de flujo de una compuerta plana, como presentada en la figura, permite explicar con claridad la contracción que experimenta el chorro descargado por el orificio a una altura A, que es esta, hasta alcanzar un valor C sub 0 a una distancia conocida como L. En una distancia pequeña podemos ver el gran cambio de altura que provoca el peso del agua que está saliendo y el resalto que está generando para volver a tener una altura más constante. Y ahora vamos a ver una compuerta más, que es la compuerta plana. Y para calcular esta compuerta se considera obtener la expresión del caudal, pero es porque la compuerta es un poco más delgada que las otras, porque debido a esta dimensión se obtienen otros valores también. Bien, también vamos a ver otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, en base a las experiencias de Gentili y Knapp, podemos proponer una ecuación para determinar el coeficiente de velocidad en compuertas verticales radiales de descarga libre en función de la altura y h sub 0. Y son las siguientes. En la ecuación alternativa tenemos, para empezar, esta ecuación, que es el caudal por el coeficiente de descarga, por, como habíamos explicado, la altura, la base, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h sub 0. En esta ecuación, el coeficiente de descarga, cuya relación con el coeficiente de contracción es esta ecuación. También tenemos esta otra que viene de esta ecuación. Y aquí, según las experiencias de Bruno Gentilini, las ecuaciones para calcular son C sub 0. Los coeficientes de contracciones son estas dos. A continuación vamos a ver un gráfico que nos dice lo siguiente. El coeficiente de contracción en compuertas planas según Gentilini. Y esto nos habla de que si el coeficiente de contracción nos da 1.5 y es menor a 4.3, existe un comportamiento distinto. En cambio, si nos da el coeficiente de contracción 4.3 y es menor o igual a h sub 0 sobre la altura en donde la compuerta se abre, igual nos da otro tipo de resultados en donde ya es con un signo negativo. A mi grupo le tocó exponer el tema de compuertas. Mi nombre es Cristian Toro y voy a resolver un ejercicio. En el ejercicio nos dice calcular el caudal de salida que permite una compuerta como se ve en esta figura, que deja una apertura de dimensiones de 1,40 por 0,40, cuando se encuentra totalmente abierta. La velocidad de agua hacia arriba de la compuerta es de 1 metro sobre segundo. El nivel de agua arriba permanece constante. A. Nos pide calcular el caudal para el caso de que una compuerta esté con salida libre. Y B. Calcular para el caso de que una compuerta estuviera sumergida. Tenemos como datos la apertura de la compuerta, que es 0,40 metros, la anchura de la compuerta, que es 1,40 metros, el tirante antes de la compuerta, que es 1,80, y la velocidad de aproximación, que es 1 metro sobre segundo. Bueno, primero procedemos a calcular la altura de la velocidad, que es con esta fórmula, que va a ser el tirante antes de la compuerta más la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por 9,81. Esto nos da un total de 1,85 metros. Luego vamos a hallar la relación, que va a ser el tirante antes de la compuerta sobre la apertura de la compuerta.
Esto nos da un total de 4,5 y luego hallamos la relación de la apertura de la compuerta sobre el tirante antes de la compuerta. Luego hallamos el coeficiente de contracción. El coeficiente de contracción se halla con esta fórmula, ya que nuestra relación de tirante sobre la apertura de la compuerta es mayor a 3,5, usamos la primera fórmula. Ya que usamos la primera fórmula, el resultado nos da 0,63. Luego hallamos el coeficiente de carga. Como nuestra relación de tirante sobre la apertura de la compuerta es mayor a 4,3, entonces usamos esta segunda fórmula, que va a ser menos 0,5455 por la relación elevado a la 0,0395. Esto nos da un total de menos 0,579. Luego hallamos nuestro coeficiente de velocidad. Nuestro coeficiente de velocidad lo hallamos con esta fórmula, que va a ser 0,960 más 0,0979 por la relación de la apertura de la compuerta sobre el tirante. Esto nos da un total de 0,982. Luego hallamos nuestro caudal que va de la compuerta con salida libre. Este caudal lo hallamos con la fórmula de la ecuación de compuertas, que es el caudal igual al coeficiente de contracción por A por B por raíz de 2 veces la gravedad por la altura de velocidad menos el coeficiente de contracción por A. Esto nos da un total de 1,975. Luego hallamos nuestro caudal para compuertas si ésta estuviera sumergida, con la fórmula de caudal igual al coeficiente de descarga por A por B por la raíz de 2 veces la gravedad por el tirante antes de la compuerta. Esto nos da un total de 1,927. Haciendo nuestro promedio de caudales tenemos que es 1,951. Vamos a verificar los momentos. Entonces hacemos el primer momento de la compuerta igual al momento 1 con estas dos fórmulas. Hallamos que el momento de la compuerta es 2,836 y el momento 1 es 1,145. Como vemos que no son iguales, podemos decir que el estado se produce un resalto hidráulico. Gracias.